En este trabajo final, en este video, quiero que observen por qué es importante la historia de la educación desde la perspectiva del alumno, de la reflexión de todo lo que pudimos ver en clase y lo que nos dejó a nosotros. ¿Por qué para nosotros es importante la historia de la educación? De eso se trata este video, además de una pequeña cita que habrá por ahí, de el por qué es importante el día de hoy, la historia de la educación. Y sean bienvenidos. Andy nos dice que es importante el estudio de la historia de la educación para poder ubicar del lugar del que venimos y saber hacia dónde nos dirigimos. Es indispensable para conocer la condición del ser humano, ya que tener este conocimiento permite avanzar, crecer, construir y, si es necesario, cambiar. El conocer lo pasado nos permite conocer mejor el presente y el futuro, ya que con dicho conocimiento podemos actuar en consecuencia. Llegar a conocer el pasado nos ayuda a explicarlo mejor, aprender de ello y si se cometieron errores, no cometerlos de nuevo. Nosotros como pedagogos tenemos relevancia en la historia de nuestra vida, ya que debemos conocer en un pasado cómo inició la educación, cómo eran los sistemas y cómo se iban avanzando, para así saber lo que ya se ha vivido en el campo de la pedagogía, y así saber qué es lo que podríamos seguir aportando a este campo. Es necesario conocer los métodos que ya se han ocupado y reconocer el que pueda seguir sirviendo en la actualidad y así poder mejorarlos. Dani nos dice, la historia tiene utilidad principalmente de guiarnos en el proceso de comprender nuestro entorno y de los avances tanto sociales, científicos y tecnológicos que ha conseguido la humanidad hasta la actualidad. Explicaremos diversos antecedentes que nos hayan beneficiado o perjudicado para formarnos como individuos críticos y que a partir de ello podamos retomar o innovar conocimientos. Otra utilidad importante que no podemos dejar de recalcar es que se posee un gran poder ideológico que muchas veces peligra en ser utilizado por personas con carácter autoritario e egocentrista, y que tienen con fin el utilizar la historia como instrumento de control de población, cosa que hasta la fecha pasa y que seguirá pasando, porque la historia de la educación y la historia en general es un método para meterte en la mente de tu población, de meterles estos idealismos nacionalistas y poder manejarlos más fácil de esta forma. Norma nos dice que la historia es importante en nuestra vida, ya que a lo largo de la evolución humana se ha demostrado que el hombre es capaz y lo suficientemente inteligente para entender. Sin embargo, aún no logra entender cómo vivir en paz. A lo largo de la historia se han descubierto hechos importantes que cambiaron el rumbo de la humanidad. Dicho esto, la historia genera cultura y esta misma influye en la educación. Es nuestro deber conocer la historia para brindarle herramientas y conocimientos a las nuevas generaciones, para que de esta forma no se repitan los errores del pasado y podamos mejorar nuestro presente, no solo por cultura general, sino también para su desenvolvimiento en el día a día y tal vez para nuevos descubrimientos que serán hechos por el ser humano, que, por decirlo de cierta forma, algún día serán historia. Angie nos comenta que la diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía radica en que la primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo después del carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación, por lo que se realizará un breve recorrido por las diferentes épocas y etapas por las que se transcurrió la educación, para una mejor comprensión de la diferencia entre ambas disciplinas. La pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento histórico. La historia de la educación va de la mano con la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la que no se presente la educación, en la que no haya un aprendizaje, comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, desembocando en culturas complejas, transformadas en sociedades. En las culturas y sociedades no se presentan únicamente tradiciones y sincretismos, sino que todo esto se convierte en una gama de concepciones religiosas, filosóficas y tecnológicas que son la base de las idiosincrasias de cada país. Todo esto se fusiona con la concepción pedagógica actual y por lo tanto es lo que le da vida y sentido de pertenencia al acto educativo. Esta Diana nos cita a Óscar Pulido Cortés en su texto ¿Sirve la historia de la educación hoy?
donde nos dice, la historia de la educación se convierte en una posibilidad de retornar con perspectivas contemporáneas a las formas primigenias y posibilitadoras de los discursos y las prácticas pedagógicas. Asimismo, permite a las nuevas generaciones mostrar cómo se configuró lo que hoy entendemos como lo educativo y lo pedagógico. De igual forma, esta mirada a las condiciones de posibilidad de proyectos formativos, la historia de la educación, es un campo disciplinar que se replantea repetidamente sus contenidos y sus finalidades, que responden a su vez a los contextos específicos, intereses, disposiciones de orden político y académico, que la hacen una especie de comodín o de herramienta propicia para justificar proyectos, investigaciones y posibilidades de lucha y reconocimiento. En esta perspectiva, existen diversas formas de comprender el campo y el objetivo de estudio de la historia de la educación y sus delimitaciones conceptuales, así como sus finalidades. De esta forma, podemos observar que sí, no solo sirve y mucho la historia de la educación hoy en día y en múltiples ámbitos, y no va a dejar de ser importante en un futuro. La historia es importante para cualquier tiempo. Vengo yo. La historia de la educación no deja de sorprendernos cada día. Cada día seguimos haciendo historia y eventualmente nosotros, los nuevos pedagogos de esta generación, seremos parte de toda esta importante historia. Podremos ser personas de renombre si se llega a dar la oportunidad. Y si no, seremos parte de la historia de muchísimas personas, ya sean niños, adolescentes, ancianos. En la pedagogía vamos a hacer siempre historia para alguien. Vamos a hacer este cambio histórico en la vida de alguien. Y esto es algo importante que debemos tener en cuenta. Nosotros vamos a hacer historia y vamos a ser parte de la historia de la educación.